Estuvo muy completa, muy al día, pasaste, digamos, por todos los temas relevantes y pues lograste hacer una revisión rápida inicial del sodio para poder hablar de hiponatremia. Hablaste de varios de las técnicas y los algoritmos que se han diseñado para tratar de aproximarse y creo que hiciste énfasis en las partes importantes que son en la etiología, en tratar de organizarse bien para no equivocarse y manejarlas todas igual, porque como tú mismo mostraste, los tratamientos en general son un poquito diferentes. No sé si algún profe quiere hacer alguna apertura inicial. Jaime y profe Perdomo mandaron por el chat felicitaciones, que estuvo muy bien. Eliana también, Germán también. Ya les habilito el micrófono. Adelante. Aló, ¿me escuchan? Sí. Sí, Jaime, ya, ahí estás. Gracias, Pablito. No, nada, pues varias cosas importantes. Una felicitación a Casey y tres comentarios que creo que son relevantes para residentes de cuidado intensivo a propósito de este tema que es interesante. Primero, Casey, felicitaciones. Creo que, como dice Pablito, hiciste un muy buen recorrido por las diferentes causas de hiponatremia y cómo podríamos llegar a enfocarlo. Y pues bueno, les tengo ahorita una pregunta a los residentes de un tópico que no tocaste y es el rol de la fracción excretada de ácido úrico para el enfoque diagnóstico de la hiponatremia, que creo que es importante que todos deben conocer y manejar. Nuevamente, entonces, felicitaciones, K6, y tres comentarios. Primero, entender que como cualquier trastorno hidroelectrolítico, eh, la hiponatremia es un síntoma, es como decir tos, como decir fiebre. Siempre tienen una causa y siempre hay que buscarla. Entonces, qué bueno que nos acostumbremos los intensistas pediatras a escribir un diagnóstico completo con la posible etiología que tenga. Y en ese sentido, hiciste un enfoque muy realista y adecuado frente a cómo tenemos nosotros que enfocarle hiponatremia, porque siempre deberíamos colocarle dos apellidos. Primero, la tonicidad y segundo, el grado de bulimia. Entonces, hiponatremia isotónica, hipotónica e hipertónica, y habitualmente la hipotónica es la hiponatremia real, ¿cierto? Ya mencionaste las otras dos, en donde la pseudohiponatremia o hiponatremia isotónica es un error de laboratorio porque, como bien dijiste, y recuerden ustedes que el sodio se mide en la fase sólida del plasma, y si la fase sólida está aumentada, pues va a estar disminuida la fase líquida y aparentemente lo lee el laboratorio como bajo y es un error de laboratorio. Se necesitan más de 1000 miligramos por decilitro de triglicéridos para que se produzca ese tipo de errores. Y la hipertónica, pues asociada a la hiperglucemia. Entonces, el primer apellido es hiponatremia hipotónica, que sería pues la real, y ya luego la bulimia, si es bulémica, hipervolémica, hipovolémica, les va a ayudar a ustedes a enfocar la etiología. Ese es un punto. El segundo punto del trabajo que tú compartías que hicimos aquí en la cardio hace unos años, fueron un poco más de 500 pacientes que incluimos en esa investigación y nos llamó la atención varias cosas. Primero era ver esa incidencia de hiponatremia en los pacientes que recibían soluciones hipotónicas de líquidos de mantenimiento. Y llegamos a la conclusión pues de algo que ya sabíamos, y es que primero la hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico más común en terapia intensiva. Lo tuvimos en 1 de cada 4 pacientes y lo que realmente se asoció a mayor riesgo de hiponatremia eran los grupos que se asocian o que tienen una liberación no osmótica de ADH, que son los pacientes posquirúrgicos, habitualmente los neurológicos y los respiratorios, que si nos damos cuenta son un porcentaje muy alto de los niños en cuidado crítico. Entonces, siempre estemos atentos y busquémosla y que entendamos que los mecanismos fisiológicos que tú mencionaste la controlan el sodio sérico en un rango entre 130 para arriba y si por debajo de 130 deberíamos corregirlo. Y el tercer punto, si el chat me lo permite, les voy a compartir un libro
que me parece muy bonito, que se llama Hiponatremia. Es el libro de Simon, tiene unos 10 años, pero son 250 páginas hablando de hiponatremia, en donde uno de sus capítulos menciona lo que tú hablabas de lo que antes llamábamos síndrome cerebral perdedor de sal y que hoy deberíamos llamar síndrome renal perdedor de sal. Y en los dos primeros párrafos, que ya les comparto por aquí el libro, si me lo permite el chat, te explican por qué debería llamarse síndrome renal perdedor de sal y no síndrome cerebral. Ya hoy en día sabemos que la etiología no solamente problemas neurológicos, sino que en últimas el problema es un problema tubular. Y que ya sea por problemas centrales o renales, en últimas el problema suele ser renal. Ya les voy a compartir el libro para acá para que pronto puedan profundizar un poquito más en ese concepto. Y les voy a compartir otro artículo que es cómo deberíamos considerar o cuál es el rol de la fracción excretada de ácido úrico en la diferenciación del síndrome de inapropiada antidiuresis, como hoy en día también lo llamamos, y el síndrome renal perdedor de sal. Y es que fundamentalmente, una vez usted corrige la anatremia, si la fracción excretada de ácido úrico se sostiene por encima del 10%, posiblemente usted está enfrentado a un síndrome renal perdedor de sal y va a tener una atiuresis importante que debe intentar corregir. Entonces, ese hace parte del arsenal terapéutico, además de la clínica, de la evaluación de la tonicidad, de la osmolaridad en orina, considerar la fracción excretada de ácido úrico para el enfoque diagnóstico, porque es una patología muy frecuente en terapia intensiva. Entonces, es importante que lo tengamos en presente, Casey, sobre todo los residentes, cómo la fracción excretada de ácido úrico nos va a orientar a esos trastornos del sodio. Nosotros, digamos, en la publicación que tú compartías, veíamos que aunque era más frecuente la hiponatremia con las soluciones hipotónicas, también estaba relacionado con el grupo de edad. Y en los pacientes que la hiponatremia era muy severa, tuvimos casi en el análisis multivariado ajustado a variables de confusión, una radio ajustada de casi 9, es decir, casi más de 9 veces el riesgo de morir cuando el paciente seguía con hiponatremia severa luego de 24 horas. Pero realmente es un trastorno frecuente que es importantísimo identificar, buscar su causa, como mencionábamos, y hacer un enfoque pues así integral como el que Casey muy bien nos presentaba. Era eso, Pablito, ya les comparto aquí los dos, el libro y el paper que les comentaba. Mil gracias. Muchas gracias, Jaime. Profe, perdón. Aló. Buenas tardes a todos. Pues ya Jaime se nos adelantó, dijo gran parte de las cosas importantes. Felicitar a CASEI porque de verdad la revisión estuvo bastante completa, bastante actualizada y los tips de diagnóstico y tratamiento creo que están bastante adecuados y actualizados y creo que están basados en la evidencia. Entonces, aparte de eso, pues de la felicitación, pues como dijo Jaime, esto es una manifestación de algo. Pues no contentarse en lo que lamentablemente a veces vemos que sucede, es encontrar una cifra de sodio bajo y hacer una intervención sin tener en cuenta lo importante que es el proceso diagnóstico. Como nos mostró Casey, el proceso diagnóstico no siempre es tan fácil, entonces ojalá tener claro que frente a una alteración de los niveles de sodio, una medición simultánea de los electrolitos urinarios, de las presiones excretadas, la creatinina, el ácido úrico urinario son importantes y fundamentales para posteriormente hacer un acercamiento diagnóstico más preciso. Lamentablemente muchas veces decidimos tomar las medidas en orina después de haber intervenido y a veces quedamos más confundidos porque ya el paciente ha recibido un bolo de cristaloides o de hipertónica o incluso a veces de diurético, entonces ese tiempo de hacer el diagnóstico oportuno a veces lo perdemos.
Entonces, antes de intervenir, ojalá tener la oportunidad de hacer la búsqueda para hacer una aproximación diagnóstica inicial y después profundizar en la causa de la alteración, porque no basta simplemente con formular una reposición de sodio o reposición de líquidos o lo que sea, sino que debemos hacer el ejercicio completo para ponerle el nombre, apellido, el segundo apellido y a veces hasta el tercer apellido. Felicitaciones, Casey, y muchas gracias por tu actualización. Profe, muchas gracias. También se unieron felicitaciones al doctor Mulet, Juan David. Bueno, si no hay ninguna otra intervención, creo que vamos a los ejercicios. Los ejercicios pues estaban orientados a que hicieran el ejercicio práctico de tratar de aproximarse a casos reales para tratar de definir qué está pasando en ese paciente en particular y cómo tratar de intervenirlo. Entonces, en principio, el primer caso lo tiene hacia ahí puesto. Lo leo para los que no lo conocen. Es un niño de 5 años que tiene 17 kilos a su ingreso y que viene con un cuadro de vómitos y diarrea de forma prolongada. Cuando lo examinan, lo observan deshidratado y le han tomado un sodio sérico que muestra un valor de 120 miliequivalentes por litro. También la persona que lo ve inicialmente decide tomarle un uroanálisis y muestra que tiene una densidad urinaria de 10-15 y valores de glucosa de 100, de nitrógeno ureico de 15, y también mandan a hacer unos electrolitos urinarios iniciales y encuentran que tiene un sodio urinario de 25, un potasio urinario de 20 y una concentración urinaria de cloro de 40. También se calculó el nitrógeno ureico en orina y la creatinina en suero y en orina, que es 0,5 y 50. Entonces, la orientación del caso va a tratar de encontrar cuáles podrían ser las potenciales causas según los nombres y apellidos, cómo calcularían el balance de tonicidad para este niño para definir qué requiere y cómo se lo pondría. Hola, profe, ¿puedo participar? Sí, no sé, quien quiera. Adelante. Juanis. Entonces, hola, buenas tardes. Mi nombre es Juanita Medina. Yo soy residente de primer año de la Universidad Nacional. Y pues resolviendo este caso, consideré que este paciente pues cursa con una hiponatremia moderada hipovolémica, donde hay pérdida tanto de sodio como de agua. Sin embargo, la pérdida de sodio es mayor a la del agua. Eh, yo calculé pues la fracción excretada de sodio que me dio 0,21%, lo que indica que es probablemente relacionada con ese cuadro de vómitos y diarreas que tenía el paciente, las pérdidas gastrointestinales. Em, Adicionalmente, entonces, pues como que lo contrasté con las diferentes patologías que nos pueden generar la hiponatremia, y entonces tiene una osmolaridad sérica de 250, que es menor a la que normalmente por encima de 280, 290 que tenemos generalmente. Tiene una densidad urinaria que es mayor a 1010, una osmolaridad urinaria de 495 miliequivalentes por kilogramo de agua, que es mayor de 300, y una relación de osmolaridad urinaria con osmolaridad sérica mayor a 1, que me da 1,98. Sin embargo, el único como dato que no me cuadraba mucho era la fracción excretada de sodio, para pensar que este paciente estaba cursando con em, un síndrome cerebro perdedor de sal. También consideré el hipoaldosteronismo, pero pues había varias cosas que no cumplía, y que generalmente tiene manifestaciones más tempranas, y pues tocaría indagar como con otros preguntas en la historia clínica. Entonces, en cuanto al cálculo del balance de la tonicidad, según pues lo que entendí más o menos, era como ver qué entraba
al riñón, o sea, que entraba y que salía finalmente. Entonces, lo que encontré, bueno, es que se está reteniendo la mayoría del sodio. Está saliendo también potasio, creatinina y el BUN, y tiene una osmolaridad urinaria y entra con una osmolaridad sérica y finalmente sale con una osmolaridad urinaria bastante grande, o sea, el riñón está haciendo como la tarea de concentrar adecuadamente. También teniendo en cuenta que pues uno debe evaluar como la parte de todos los solutos que puedan generar tanto osmolaridad como tonicidad eventualmente, pues por eso como que evalué cada uno de esos, la glucosa, el BUN, y la creatinina. En otra literatura encontré que uno podía evaluar eso también con el aclaramiento del agua libre, eh, encontrando que tenía un aclaramiento negativo de 1.96 litros y un aclaramiento de agua libre de electrolitos que era menor a 1, lo que indicaba que había pérdida también de agua renal. En cuanto a la estrategia de tratamiento, pues el profe Perdomo siempre nos dice como reponer lo que está perdiendo. Entonces, está perdiendo líquidos hipertónicos, por lo que debería reponer con líquidos hipertónicos. Entonces hice el cálculo del agua corporal total, que me dio 10.2 litros. Y con base en una solución salina hipertónica con 513 miliequivalentes, calculé que un litro de solución me corregía más o menos 38.5 miliequivalentes. Entonces necesitaba más o menos 390 mililitros de esa solución para lograr llevar a 135 miliequivalentes a mi paciente. Sin embargo, eso era una diferencia más o menos de 15 miliequivalentes, lo que significa que pues yo no puedo hacer un cambio mayor a 12 miliequivalentes en un día. Entonces decidí llevarlo a 48 horas. Adicionalmente, el paciente pues no tenía síntomas neurológicos que indicaran que uno necesitara ponerle un bolo inmediatamente de sodio, por lo que dejé también la corrección un poco más crónica y adicionalmente que decía que venía varios días ya de vómitos y diarreas, entonces eso también le había dado tiempo al cuerpo para generar los idiosmoles y regular un poco la respuesta cerebral al cambio de esa osmolaridad y de ese contenido de sodio. Entonces, finalmente le dejé que le iba a reponer con esa solución salina hipertónica a 8 mililitros hora. Sin embargo, como el paciente además tiene deshidratación, decidí completar con los líquidos basales que me daba y calculando una deshidratación grado 2 para corregirle al menos en las primeras 24 horas, que en total me daba 96.5 mililitros, que decidí en este caso pues corregirlos con lactato de Rincher. Eso fue principalmente mi análisis en ese punto. Muy bien, Juanis, muchas gracias por tu aproximación. Quisiera oír a los compañeros si hicieron lo mismo que hizo Juanis, si hicieron alguna otra cosa, si están de acuerdo con lo que propuso Juanis o consideran que se equivocó en alguna parte o si todo está correcto o lo harían así. Jaime. Yo tengo una pregunta adicional para Juanita. ¿A cuánto tiempo le controlarías el sodio y cómo lo estarías haciendo el seguimiento? Bueno, pues eso no lo incluí ahí, pero generalmente lo que dice es que, bueno, si uno hace una corrección aguda con bolos, uno debería estar tomando un nuevo sodio a las 2 horas para evaluar, a menos que tenga sintomatología, pues todavía que requiera nuevos bolos.
Si no, se puede dejar de hasta 6, 8 horas para ir evaluando cómo va haciendo de efecto el sodio en la reposición de sodio. Adicionalmente, pues lo otro que tenemos que verificar es cómo sigue el estado de volemia, de hidratación, para ajustar progresivamente también esa reposición que estamos haciendo. Sí, digamos, la pregunta va porque creo que ese es uno de los errores que más frecuentemente cometemos, y es que le iniciamos reposición de sodio, hicimos estudio, le colocas muy bien la solución salina al 3%, y empezamos a tomar un sodio que yo no sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos aquí en la Cario sí pasa. Usted toma los electrolitos séricos y le sale a las 4 horas el resultado. Entonces, cuando usted tiene el sodio sérico, no sabe si ya es lo que estaba corrigiendo hace 4 horas o lo que tiene actualmente. Entonces, el mensaje va fundamentalmente a que intenten usar la misma técnica de seguimiento del sodio sérico y no se esperen 6 o 8 horas para hacer un seguimiento, sino como tú dices, Juanita, a las 2 o a las 4 horas, tomen el sodio, si quieren, por gases. Muchas veces tengo una máquina de gases en la unidad y les da a usted los electrolitos, y la técnica que usa la máquina de gases es diferente a la técnica que usa el laboratorio. Muchas veces uno encuentra una diferencia. Pero ¿qué es lo importante? Que usted haga un seguimiento con la misma técnica. Entonces usted esté tomando posiblemente un seguimiento de electrolitos de sodio con los gases. Usted está esperando una tasa de corrección más o menos de 0.5 miliquivalentes por hora, más o menos 12 miliquivalentes al día es tu meta. Tú dices, si en 4 horas ya le subí 10 miliquivalentes, venga, tengo que bajar la tasa de reposición, porque posiblemente hay otros factores del paciente crítico que está haciendo que la tasa de corrección sea más rápida. Eso es muy importante tenerlo presente, porque es cuando vienen nuestros errores de corrección excesivamente rápidas y vienen las complicaciones que Casey muy bien nos presentaba en su conferencia. Entonces la recomendación es hacer un control cada 2 o cada 4 horas con la misma técnica. Los intensivistas tenemos la fortuna de que tenemos los gases, la máquina de gases en la unidad, y con eso le puede a usted servir para hacer un seguimiento. Era eso, Juanita, gracias. Gracias, profe. Gina, ¿tienes levantada la mano? Sí, buenas tardes. Yo quería era como pues empezar diciendo cómo hice yo el abordaje de este caso. Entonces, tenemos el paciente de 17 kilos que tiene una pues deshidratación, y nos mencionaron en el cuadro clínico que ha estado con vómito y con diarrea, con un cuadro gastrointestinal, y pues tenemos una hiponatremia de 120. Entonces, la primera pregunta que nos deberíamos hacer es si estamos ante una hiponatremia verdadera o no. Para ello, pues evaluamos el contexto del paciente. Es un paciente pues que por los datos con los que contamos, pues no sería una pseudohiponatremia, no tenemos hiperproteinemia, no tenemos colesterol y hipertrigliceridemia, y tampoco hiperglicemia. Entonces, pues por contexto podríamos decir que sí. Y calculando la osmolaridad plasmática, pues a mí me dio 250, entonces sí, sería hipotónica y verdadera. Ahora bien, pues evaluamos otros dos aspectos, que son el estado de volumen del paciente. Por clínica pues lo tenemos disminuido, y la osmolaridad urinaria. Yo le dije como una osmolaridad, entonces me dio 102, que pues estaría aumentada, asociado a un volumen circulante disminuido. Entonces tenemos opciones de que fuera secundaria a la diarrea, secundaria al vómito, o otras opciones que podrían ser uso de diuréticos, insuficiencia renal o cerebro perdedor de sal. Ahora bien, el dato pues ahí que no estaba, como que no cuadraba mucho con que fuera solamente por diarrea y vómito, es que el sodio estaba mayor a 20 en orina. Sin embargo, pues tenemos un FENA que es menor a 1, que también pues es compatible con la disminución del volumen circulante. Otra de las opciones que pensé es que la deshidratación fuera tal que pues habría algún grado de necrosis tubular agudo, de compromiso del túbulo, que hiciera que pues no estuviera excretando o compatible pues con la excreción de sodio correspondiente con su clínica o con su causa de la hipovolemia. Ya para el tratamiento, entonces pues lo que hice fue mirar a cuánto deseo llevar el sodio. Si lo llevo pues por velocidad a 0.5 por hora, en 24 horas alcanzaría a llegar a 132.000 equivalentes por litro. Sin embargo, pues también tenemos que ver que en este paciente lo que yo debería usar, si estoy en un contexto de hipovolemia tratando de hidratar, pues nos serviría utilizar una solución
isotónica, entonces utilizaría solución salina normal y haciendo el cálculo con solución salina, cuánto el cambio de sodio por cada litro sería de 3 miliequivalentes por litro. Ahora bien, en un día, calculando la deshidratación, como deshidratación grado 2, le administraría 2.3 litros, 0.4 litros más o menos de solución salina, y ello me aumentaría aproximadamente casi 7 miliequivalentes por litro, lo que me llevaría a un rango en 24 horas de 127 miliequivalentes por litro de sodio, estando dentro de un rango de seguridad. Y pues como nos mencionaba el profe Fernández, pues hay muchos otros contextos alrededor que harían que si resolvemos la enfermedad de base o si tratamos de controlar la enfermedad de base del paciente, pues probablemente esa ganancia de sodio pues sea óptima dentro de las 24 horas. Claro, está pues haciendo un seguimiento de sodio sérico seriado frecuente. Gracias. Perfecto, Gina, muchísimas gracias. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra opinión, hubiera hecho algo diferente o pensó en algo diferente o algo que no hayan dicho Juanita o Gina. Entonces, en principio todos estamos de acuerdo que se trata de una hiponatremia verdadera, ¿cierto? Que hay hipovolemia y que la fuente parece ser pérdidas extrarrenales porque el riñón parece estar haciendo lo que tiene que hacer. En principio, el balance de la tonicidad les dice que probablemente este paciente necesita tanto agua como sodio y probablemente tenga que definirse una reposición con algo que pueda solucionar ambos trastornos. La aproximación de Juanita incluyó separar el agua del sodio, la aproximación de Gina fue mezclarlas un poco. Entonces acuérdense que uno puede reponer tanto el agua como el sodio de forma más o menos homogénea y no tener que usar efectos diferenciales. El profe Perdomo les hace la pregunta de cuánto creen que está el potasio sérico de este paciente y qué harían si estuviera alto o qué harían si estuviera bajo. Profe, pues igual está relacionado, bueno, que si estuviera bajo, por ejemplo, el potasio, uno podría estar pensando también en la hipocalemia como causa de hiponatremia, que es menos frecuente y que hace referencia al movimiento de los electrolitos a través de la membrana y que al corregir la hiponatremia, al corregir la hipocalemia, corregiríamos la hiponatremia. Y lo otro es que podría estar relacionado de pronto con lo que yo había dicho inicialmente, que era un hipoaldosteronismo que nos pudiese causar esas modificaciones del potasio. Perfecto, entonces tú dirías que si está el potasio bajo, habría que buscar una explicación alternativa y manejarla. Muy bien, ¿alguien tiene preguntas sobre este primer caso? Bueno, entonces si quieren pasemos al siguiente caso. El segundo caso, explícitamente no incluimos los valores de electrolitos urinarios para ver cómo lo manejarían sin saber la información de los electrolitos urinarios y ahorita se los voy a dar si los necesitan para completar el diagnóstico. Entonces este era un niño de 8 años con 30 kilos que llega con debilidad muscular y letargo. Tiene una historia de estar tomando agua por una sed excesiva y cuando lo examinan lo encuentran con las presiones alteradas bajas y signos de deshidratación. Él tiene como un antecedente que hace 2 semanas le hicieron una resección de un craneofaringioma y cuando ustedes le piden los laboratorios encuentran que el sodio está en 122 con un cloro en 90 y un potasio en 3. También le hicieron la medición urinaria pero se perdieron los datos ustedes reciben el turno ya cuando el paciente le han dado 6 horas de manejo o lo manejaron en urgencia las primeras 6 horas
y en ese momento la persona que le había puesto los líquidos le había puesto una solución salina al medio y le habían dado 1 litro de solución de esa solución salina al medio y habían observado que el paciente había orinado 500 mililitros en las últimas 6 horas, era lo que cuantificaba enfermería. Entonces, con base en eso, ¿cuáles serían sus hipótesis? ¿Cuáles podrían ser las causas? ¿Cuál esperan que sea el balance o cuál creen que es el balance de la tonicidad después de esa administración de líquidos? ¿Y qué harían por ese pelado? Buenas tardes, Carmen Vargas, fellow de Universidad del Rosario de primer año. Pues con, con este paciente pues hay muchos detalles que nos ponen a pensar muchas cosas, tanto el abordaje inicial que le hacen como pues cómo lo encuentra uno posteriormente, ¿no? Entonces, pues este es un niño que es un escolar que tiene un antecedente muy claro de una cirugía, cirugía con abordaje neuroquirúrgico, en el que ya de entrada, pues estamos esperando que hayan alteraciones eh, pues, en el control de los electrolitos del paciente, que inicialmente podrían, o sea, nos dicen que ya lleva como más o menos 2 semanas de la resección, ya ha podido pasar por cuadros de inicialmente como de una diabetes insípida, que puede estar explicando esa sed excesiva en la que él ha estado tome y tome y tome agua. Posteriormente ellos pueden hacer una secreción apropiada de hormona antidiurética y más o menos para este tiempo de evolución del posquirúrgico, pues ya pueden estar haciendo incluso un cerebro perdedor de sal. Entonces nos tocaba ver, eh, primero pues en las condiciones, el abordaje inicial en el que llegó hipotenso y pues allí tendríamos que hacer el ABCDE y hacer pues la reanimación hídrica con los cristaloides para poder mejorar esa presión arterial. Posterior a eso, supongo pues que encuentran un sodio pues por debajo del rango de seguridad que es 125. eh, Sin embargo, pues como vieron, el abordaje es con soluciones hipotónicas, eh, que pues ya después hablaremos de eso. Si se hubiese abordado inicialmente con ese sodio de 122 y adicionándole pues esos síntomas de debilidad muscular, letargo, o sea, considerando una hiponatremia severa sintomática, pues se le debería hacer una reposición, una corrección rápida pues, de ese sodio. eh, que pues ahí estoy mezclando un poquito entre una pregunta y otra. Pues lo ideal sería hacer primero la reanimación hídrica con los cristaloides para mejorar el estado hemodinámico y hacer la corrección rápida de ese sodio, que hay formas rápidas de, como de calcularlo, es pues a 12 cc por kilo de una solución hipertónica al 3%, o calcular pues con la fórmula de Adrogue, el pues cuántos mil equivalentes le queremos poner de una solución pues, determinada, que en este caso sería la hipertónica al 3%. Yo la calculé, entonces sería los 513 mil equivalentes por litro que trae la hipertónica, menos los 122 de ese sodio que tiene el paciente, sobre el agua corporal total del niño, que sería 18 más 1. Eso daría 20.5, es decir, que de 1000 mililitros de esa solución hipertónica, 20.5 miliequivalentes por litro se le estaría dando. Y si yo quiero subir de 122 a 125, que ese es como el rango de seguridad, o sea, 3000 equivalentes más, me daría, pues por regla de 3, que debería pasarle un bolo de 146 cc de esa solución hipertónica. Y después de eso, hacer una reposición con base en el estado de hidratación del paciente, que este tendría un estado de deshidratación, perdón, entre moderado y severo, lo podría calcular a unos 2000 cc metro cuadrado de la solución salina normal, calculándolo pues en las 24 horas. Sin embargo, aquí nos dicen que el manejo que le dan después de 6 horas es que le dieron 1 litro de una solución hipotónica.
lo cual pues me pone a pensar que la tonicidad de ese paciente ha disminuido aún más y pues tocaría evaluar con nuevos electrolitos y con la condición clínica del paciente, que es lo que tiene, pues si ha empeorado su condición y qué nuevo abordaje le daría diferente al que ya le acabo de mencionar. En cuanto a cuál es el diagnóstico, la causa pues de esa hiponatremia, lo orienté pues como al antecedente neuroquirúrgico y podría ser un cerebro perdedor de sal o una secreción inapropiada de hormona antidiurética que nos tocaría calcular la osmolaridad plasmática, que allí nos faltaría el boom, nos faltaría la glucosa para poder calcularlas y poder decir si es realmente una hiponatremia hipotónica. Nos tocaría calcular también la osmolaridad urinaria, pues para saber si está mayor de 100 y poder pues determinar, aunque ese no nos determina tanto como el sodio urinario, que sí, si bien en ambos está elevado, en el cerebro perdedor de sal está aún más elevado. Como decía el doctor Fernández, la fracción excretada de ácido úrico nos da una diferenciación muy importante entre estos dos. Si es menos del 12%, puede ser una secreción inapropiada de hormona antidiurética, y si es más del 12%, un cerebro perdedor de sal. Y pues no sé si nos vayan a dar ahorita el resto de los electrolitos urinarios para poder como dar ese diagnóstico certero. Y lo otro que preguntaban era el balance de la tonicidad y pues determinar qué se requería del niño, y pues simplemente hacer como un cálculo de los ingresos y los egresos, pero no solamente de los líquidos como tal, sino de los electrolitos que se tienen. Entonces aquí dice que ha ingresado en sodio y potasio 77 mil equivalentes por litro, que es lo que le pusieron de la solución medio isotónica. Nos falta ver en el sodio urinario cuántos mil equivalentes de sodio y de potasio han salido. Y lo otro que me faltaba por decirles, creo que, no, perdón, pensé que sí, este jovencito tiene también un potasio que está en 3, que de acuerdo pues al abordaje del tratamiento de la hiponatremia deberíamos también corregir adecuadamente, oportunamente ese potasio. Perfecto, Carmen. No sé si alguno tiene alguna opinión sobre la aproximación que hizo Carmen, si quisiera agregar algo, hubiera hecho algo diferente. Pamela. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo lo único que quería era preguntar, porque me quedó esa duda, y es si ese paciente, teniendo el contexto de que se le agregó además un líquido hipotónico, o sea, tiene una osmolaridad aún más baja, ¿qué tan seguro realmente es administrarle un bolo a este paciente en el contexto, pues, que pueda generar todas las consecuencias neurológicas? Porque en algún lado leía como que realmente cuando el paciente estaba con un cerebro perdedor de sal y sobre todo, digamos, el tiempo, pues aunque este paciente, digamos que uno pensaría que es más agudo que crónico, pero hasta qué punto realmente es seguro como ese bolo. Era una duda que yo tenía y que no sé si me... En principio la pregunta te la devuelvo preguntándote cuánto crees que, si no hubiera orinado nada, cuánto crees que tendría el sodio ahorita, 6 horas después, con 1 litro de solución salina al medio. Ya, pero hago el cálculo. Porque eso respondería a tu pregunta, ¿cierto? Pues lo obvio sería tomarle un sodio ya y mirar, pero digamos que en principio tú podrías asumir que, y en el peor escenario donde el sistema urinario no esté orinando agua destilada o esté orinando solución salina, ¿cuánto podría haber cambiado el sodio? Mientras lo vas pensando, en el chat les dejé, cuando le midieron las concentraciones de los electrolitos urinarios, esto fue lo que encontraron. Entonces, no sé si mientras tú calculas, Carmen, puedes irnos diciendo, tú que querías conocer estos electrolitos urinarios, ¿qué te parecen?
¿Qué harías ahora? ¿Qué pensarías? Pues de entrada solamente viendo el sodio, doctor, es un sodio que pues no está elevado, no está mayor de 20 a 30, lo cual pues me descartaría de alguna forma esas dos patologías. No sé si tengamos densidad urinaria para calcular la osmolaridad urinaria o, bueno, claro que hay otra forma de calcularla un poquito más engorrosa, pero sí se puede con los electrolitos. Y lo otro es calcular el aclaramiento del agua libre de electrolitos, que nos habría ver si hay excreción o reabsorción de agua a nivel renal, que ese sería el sodio sérico menos la suma de el sodio y el potasio urinario, que serían 40 entre los dos. O sea, me da un aclaramiento positivo y podría hablar que sí hay excreción pues de agua como tal a nivel renal. Mm, No sé qué más. Juanita, levantaste la mano. Sí, profe, es que yo tenía varias dudas con respecto a este caso y es que es un paciente que llegó con, bueno, con el antecedente del craneofaringioma de la resección y en el momento en que llega deciden ponerle solución salina hipertónica, entonces, hipotónica. Entonces lo que yo estaba pensando es lo que encontraron fue entonces más bien una hipernatremia que ya después con la corrección que le estaban haciendo quedó en 122 mil equivalentes por litro, porque pues eso también nos haría cambiar como la causa. Y lo otro era que qué tan fuera de foco está pensar que de pronto tenga una polidipsia primaria. Bueno, ahí está la pregunta, muy bien. Entonces, tú tienes bastantes dudas adicionales. Pamela ya terminó el ejercicio. Pamela, ¿cuánto te dio? Mientras tanto, Juan David, porque no, Pamela no, creo que en el chat escribió 2000 equivalentes de cambio. O sea, hubiera bajado 2000 equivalentes. Hola doctor, ¿cómo está? Juan David Bustos, residente de primer año de la Universidad de La Sabana. Digamos que yo quería hacer como parte del análisis del balance de tonicidad de este caso. Yo lo había hecho pues primero desconociendo los electrolitos y lo que había calculado era que en el caso de este paciente que tenía un agua corporal total de 18 litros y tenía digamos que un sodio inicial de 122 mil equivalentes por litro, me daba que el paciente tenía un total de 2.196 mil equivalentes. Si yo, digamos, le administraba los 77 mil equivalentes, digamos, los 77 mil equivalentes de sodio y 77 mil equivalentes de cloro que tendría la solución salina al medio, esto digamos que me daría una diferencia y digamos, esto lo que haría, sin contar, por ejemplo, los electrolitos que ya me dieron urinarios, pues me daría finalmente una diferencia neta en el sistema, ya calculando el agua corporal, de una reducción incluso en el nivel sérico de sodio de este paciente. Ya cuando lo calculé, lo acabo de calcular con los electrolitos urinarios que nos dieron. Esos 2.196 mil equivalentes totales que tengo en el paciente con un agua corporal total de 18 litros y que tiene 122 mil equivalentes por litro, digamos que lo que hago es ver cuánto fueron los ingresos, cuánto los egresos, y eso me va a dar una diferencia que es lo que realmente se va a quedar dentro del paciente. Esa diferencia me dio de más o menos 34 mil equivalentes. Si ya en el caso me habían dicho que el paciente yo le había administrado 1 litro y tuvo un gasto a las 6 horas de 500 mililitros, entonces lo que hago es, digamos que cuantificar que 500 cc además de ese litro que administré se quedaron dentro del paciente. Ahora lo que debería hacer es sumar esos 2.196 mil equivalentes totales iniciales que tenía, más esos 34 que le estaría aportando, pero ya tendría un cambio en el agua corporal total, que ya no sería 18 litros, sino sería 18.5 por esos 500 cc que entraron al sistema, lo que me daría al final un neto de 116.7 mil equivalentes por litro,
que sería la concentración sérica de sodio que tendría el paciente al final, si yo, digamos, le repusiera con solución salina al medio. Entonces, ahí hablaría que realmente lo más congruente para el manejo de este paciente sería cambiar a una solución que tuviera una mayor tonicidad para evitar justamente este descenso, pues en este caso, únicamente haciendo el balance de tonicidad. Perfecto, Juan David, muchísimas gracias. Así se hacen los balances de tonicidad. ¿Cuánto fue que te dio el sodio final que no te alcancé a oír? Me dio 116.7. Perfecto. Muy bien. Ahora que tienen los electrolitos, entonces Carmen, digamos, mencionó que ya no les cuadraban las dos etiologías iniciales y hizo tratar de hacer el cálculo del aclaramiento de agua urinaria. ¿Qué piensan entonces ahora o qué harían ahora o eso cambiaría el manejo que van a hacer en este momento o qué? Yo creo que ahí habría que adicionarle diurético al paciente y pues hacer la reposición rápida inicial, pues por lo que es severa y tiene sintomatología. ¿Y cómo harías la reposición? O sea, ¿le pondrías la solución salina al 3 que habías pensado inicialmente? Sí, señor. Y pues lo podría hacer con solución salina normal, no con hipertónica, o sea, el que es después, la reposición de las 24 horas, porque estaría en que está excretando más agua de la que debería excretar, según pues, los electrolitos urinarios que tiene el paciente y el aclaramiento eh, de excreción de agua libre de electrolitos que se calculó. Perfecto. Entonces, acuérdense que digamos, en definitiva, siempre prima, digamos, la causa de la etiología es importante. Y en el caso de este escenario, digamos, la dificultad podía haber estado en diagnosticar o no diagnosticar dónde se estaba perdiendo el agua. Pero desde el punto de vista de la reposición, como es alguien que está sintomático, pues probablemente pueden hacer una reposición rápida del líquido del sodio, ¿cierto? Pero también pueden hacer una reposición rápida de agua, porque también está deshidratado. Entonces, no es loco pensar que pudieran hacer una reposición con los bolos de líquido que habían planteado con soluciones isotónicas que van a levantar un poco el sodio, van a levantar un poco los grados de deshidratación de este paciente. Alternativamente, podrían, como habían planteado inicialmente, poner una solución al 3% para solucionar el problema del sodio y luego ponerse a reponer el agua. En cuanto a la posición de Carmen de usar el diurético adicional, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Algunos no están de acuerdo? ¿Qué harían diferente? Perdón, me retracto. Me retracto, ya, Pero bueno, yo nadie sí te me... corrigió, tú solita te Pero yo sí, corrigiste trampa. yo sí me retracto. Bueno, está bien. No sé, profe Perdomo, si quiere hacer alguna intervención, lo oí como ocupado. No sé si ha parado, alcanzado a parar bolas. No, pues muy interesante el caso, pero entonces tener los datos más completos de una historia clínica, pues como verán, es fundamental, ¿sí? Si yo les digo qué tan en contra podría ser que el niño tenga diabetes insípida y la madre le esté sobredosificando la reposición de la vasopresina y el niño por costumbre está tomando muchos líquidos y pudiera generar este proceso. Otra opción, Sí, ¿será que el niño, como le hicieron recesión del cráneo faringioma, también tiene insuficiencia suprarrenal o Suprarrenal. insuficiencia tiroidea? ¿Pudiera ser el caso?
Sí, profe, yo Entonces, por eso les estaba preguntando eso que les pregunté ahorita, porque sí me generó la duda precisamente de si el paciente lo que generó fue primero una diabetes insípida y hizo como una intoxicación con agua. ¿y de los otros trastornos hormonales pudiera ser? Señor, Cortisol y De tiroides. la posibilidad de que tenga afectación de suprarrenales o de tiroidea, pudiera ser. claro, porque igual está afectando pues la hipófisis, entonces podría estar alterando toda la producción, todas las líneas hormonales. Entonces uno debería pedirle cortisol y hormonas tiroideas para descartar esa posibilidad también. Bueno, con ese potasio, ¿pensarías en la posibilidad de suprarrenal? De la insuficiencia, sí, yo pensé en el defecto pues de ACTH que pudiese estar generando eso. Pero con el potasio que está Pero ahí el potasio. registrado, ¿es posible, probable o improbable? Pues uno tendría que ver que tiene hipercalemia. Bueno, eso uno dice, pudiera, no sé, con la cantidad de sodio que parece estar perdiendo en la orina, ¿a favor o en contra de trastorno hormonal o más a favor de intoxicación? Pues yo pensaría más intoxicación que la insuficiencia de secreción de ACTH. Bueno, muy bien. Entonces, como ven, los diagnósticos no son fáciles y pues esto es chistoso decirlo, pero pues siempre nos han enseñado que el 90% de los diagnósticos está en una historia clínica bien hecha. Entonces, no pierdan esa oportunidad de hacer historias clínicas bien hechas. De preguntar a la mamá qué drogas está recibiendo, qué medicación le hicieron, qué antecedentes hormonales tiene, ¿sí? Porque pues hay muchas mamás que saben que tienen hipotiroidismo y no le pudo dar la fluorocortisona o pasó esto o aquello. Y para los niños el tiempo terapéutico puede ser importante cuando una información de esas modifica el tratamiento que yo les voy a dar. Bueno, pero entonces me gusta que estén pensando ya en el ejercicio y vayan viendo cómo el algoritmo diagnóstico va variando y nos va orientando hacia uno u otro territorio de acuerdo a lo que vayamos encontrando. ¿Vale? Perfecto, entonces miren cómo la cosa se puede enredar. Necesita uno mucha información. No explica la deshidratación, la polidipsia, ¿no? Listo, pasemos al tercer caso. El tercer caso tampoco se dañó la máquina de electrolitos urinarios, pero es una niña que tiene 14 años y que pesa 40 kilos y estaba en la UCI porque había hecho una hemorragia intraparenquimatosa del lóbulo temporal derecho y la habían llevado a cranectomía descompresiva para corregir la malformación y drenar el sangrado. Ya lleva 2 días en la UCI, inicialmente había estado estable y en las últimas 24 horas se empieza a presentar náusea, vómito, dolor de cabeza y confusión. Y ustedes piden los datos de laboratorio y observan que el sodio va en 128, que el cloro está en 95 y el potasio está en 3,8. Ustedes revisan lo que ha pasado en las últimas 24 horas y ella ha orinado 800 mililitros y le han administrado 2,5 litros de una solución isotónica. Ah, no, no dice de qué, una solución. Entonces pueden haber decidido de la que quieran. Entonces, en principio, sin saber esos electrolitos urinarios, ¿qué creen que le está pasando a esta niña y qué podrían hacer al respecto? Yo, doctor, voy a decir como mi análisis. Dale, Pamelita. Em,
Pues bueno, entonces en este contexto de una paciente de 40 kilos que tiene un sodio en 128, un cloro en 95 y un potasio en 38, con un volumen urinario de 800 mililitros en 24 horas, que se le da más o menos 0,8 mililitros kilo hora, quedando con un balance positivo por lo menos para esas 24 horas en más 1700. Pues digamos, yo lo que asumí es, bueno, y le calculé la osmolaridad plasmática a este paciente y pues nos da en 269,7, que pues digamos que habla que es una hiponatremia verdadera. Pues digamos que con los datos que teníamos, pues me fui como a buscar un diagnóstico en el contexto de un volumen urinario que es, pues digamos que discretamente disminuido, casi que normal. em, pues yo pensé en un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y digamos que lo que yo calculé, yo no hice como el balance de tonicidad, sino hice como el aclaramiento de agua libre y el aclaramiento de agua libre de electrolitos para ver realmente el paciente qué era lo que estaba eliminando, asumiendo datos respecto al diagnóstico que yo tenía, con los pocos datos que tenía, a ver si más o menos me cuadraba. Entonces, en teoría, un paciente con una secreción inadecuada de hormona antidiurética, pues por definición es pues una patología que cuando evaluamos el estado de volemia, el paciente estaría normal. Pero digamos ahí tenía muchas dudas porque pues realmente el paciente se quedó con 100 más 1700 del volumen que yo le estaba administrando, ¿sí? Em, entonces, eh, el aclaramiento de agua libre de electrolitos pues debería ser como negativo en este paciente, porque a nivel renal pues estoy tratando de retener sodio y con ello agua para poder generar ese estado de hipervolemia como relativa en esta condición. Entonces yo lo que planteé como tratamiento es una retención hídrica en el paciente, eh, calculando unos basales menores según esas, pues, las pérdidas insensibles del paciente, de lo que está eliminando realmente. Y pues digamos que en el contexto de ese balance tan positivo, pues vería el uso en este caso de los diuréticos. Ese fue como mi análisis, pero no estoy muy segura de que esté muy bien. Muy bien, Pamelita. Muy claro tu aproximación y lo que harías. No sé si alguno pensó en alguna otra cosa. Y si no, Pamela, me dijiste que no hiciste el balance de tonicidad, ¿cierto? David, que No, está haciendo balances de tonicidad, ¿lo hiciste? Para que les muestres cómo fue el balance que hiciste. Sí, señor. Eh, digamos que yo lo que hice fue administrar una carga de solución salina al 0,9%. Entonces calculé el agua corporal total en este caso, que serían 24 litros. Y como tiene 128.000 equivalentes por litro, serían 3.072.000 equivalentes en total en el sistema. Y ya, si a eso, digamos, a esos 3.072 le sumara el litro de solución salina al 0,9, me daría un total de 3.383.000 equivalentes. Pero lo que me está mencionando es que se están quedando dentro del paciente 1.700 cc, es decir, que ya el agua corporal total no serían 24 litros, sino serían 25,7. Entonces tendría una concentración total al final de 131,6, con, digamos, aportando 1 litro de solución salina al 0,9%. Perfecto. Yo hubiera usado el 2.5 que estaba ahí, pero bueno, está bien. Lo importante es que más o menos entiendan cómo se hacen los balances de tonicidad, que es una herramienta que es muy útil, sobre todo cuando hay múltiples fuentes
de ganancias y pérdidas, y cuando no es muy claro el origen del cambio de electrolitos. Bueno, entonces ahora les voy a mandar los electrolitos en la orina. Entonces, con esos electrolitos, Pame, ¿qué dirías? Pues bueno, entonces en el contexto de ese paciente, yo le calcularía, bueno, yo tengo una duda y es, ¿uno le puede calcular la osmolaridad urinaria con los electrolitos sin el BUN o sí tengo que tener el BUN? Siempre tengo que tener el BUN, ¿cierto? Para calcular la osmolaridad sérica exacta, No, la urinaria. Lo puedes hacer aproximándote con las últimas dos cifras de la densidad urinaria si la Sí, pero tienes. como no tenemos, esa fue la, bueno, no importa. Esa era una duda que tenía. Pero bueno, en este paciente, como tiene un sodio urinario mayor de 40, entonces, pues yo estoy pensando que este paciente tiene una pérdida urinaria de sodio, ¿cierto? Que en teoría, espérenme, miro mi algoritmo porque si no me enredo la cabeza yo. Mi resumen. Entonces, entonces yo ahí pienso que mi paciente tiene una pérdida renal de sodio, ¿cierto? Bueno, que tiene una pérdida renal de sodio. Y como para que se me vaya como, pues digamos que se me acomode un poco a lo que yo estaba pensando, pues mi paciente debería estar, no, doctor, no sé, me hice bolas. En principio, digamos que en la diabetes el síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética, ¿qué esperabas que pasara con el sodio? ¿Estuviera bajo o alto? ¿El sodio qué? ¿Sérico o urinario? Urinario. El que te faltaba era el urinario, ¿cierto? Sí, O sea, tú hasta no ver los electrolitos urinarios, elevado, estás convencida tiene que que era estar elevado. una síndrome de secreción inapropiada. Y ahora que viste el sodio urinario, ¿cambias de Tendría, diagnóstico o sigues en lo mismo? no, sigo en lo mismo porque igual tiene un sodio urinario elevado en general. Exacto. Entonces acuérdate que él lo que no está votando Sí, o sea, el sodio puede ser el sodio. Acuérdense de una cosa que es que el riñón tiene que perder una cantidad mínima de electrolitos, ¿no? sí, Y en principio, si lo que estás haciendo es que estás botando poquita agua porque tienes activada la hormona antidiurética, que es compatible con el cálculo que hiciste de pérdida urinaria en comparación a lo que está recibiendo, pues tendrías que estar ganando agua libre, que es como sucede el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces estás bien ah, orientado. sí, sí, sí. Por eso es que finalmente en teoría uno espera que el aclaramiento de ese agua libre de electrolitos pues se vaya hacia ese balance de ser negativo, que hay una pérdida renal, pero de una pérdida que está tratando de retener sodio con ello, generar ese estado que de ese balance en teoría positivo que tiene el paciente. Exacto. Y síndrome cerebral de sal perdería mucho más sodio probablemente para ese nivel de volumen urinario, pero además no tienes pérdida urinaria y además no tienes hipovolemia de forma clásica. Sí, señor. Sí. ¿Listo? Bueno, muy bien. No sé si alguno tiene alguna pregunta adicional, alguien pensó en alguna otra cosa o tiene alguna pregunta. Profe Perdomo, Juan David. Bueno, tienes razón, no me he dado cuenta que no había corregido bien respecto a los 2.5 litros y ahora el balance de tonicidad al final dio 144.4 mil equivalentes por litro con esa administración. No sé si de pronto pudiera compartir como para que quedara un poco más claro cómo fue esa aproximación. Sí, déjame, ya te doy permiso. Ahí tienes. ¿Ahí están viendo? Ahí estamos viendo tu Word.
Bueno, entonces, lo que nos decía el ejercicio es que se administraron 2.5 litros y que al final el paciente tuvo un total de líquidos eliminados de 800 cc. Entonces, pues simplemente hago una diferencia y esto me da que el paciente, digamos que el neto de líquido que quedó dentro del paciente fueron 1700 cc. Ahora, si yo le administré en este caso 2.5 litros, pero de solución salina al 0.9%, daría una concentración, digamos, de sodio y cloro de más o menos 770.000 equivalentes. Si el paciente tiene un agua corporal total de 24 litros y tiene una concentración de sodio inicial sérica de 128.000 equivalentes, daría que el total, digamos, de sodio que va a tener el paciente va a ser de 3.072.000 equivalentes. Si yo a estos 770 de mil equivalentes que ingresé le resto, digamos, estos 40, estos 20 y estos 70, me daría una diferencia total de 640.000 equivalentes. Entonces tendría que, digamos, si el paciente quedara dentro del paciente cero de agua, simplemente yo tendría que hacer la suma de 3.072 más 640 y lo divido entre el agua corporal total y me daría el total, digamos, de sodio sérico que habría luego de haber aportado esos 2.5 litros de solución salina. Sin embargo, como se están quedando 1.700, pues ya no puedo hacer, digamos, no puedo sumar esos 3.072 más 640, quedaría 3.712. Lo tendría era que dividir entre 25.7 litros, que sería el agua corporal total nueva que tendría el paciente. Cuando lo divido entre esos 25.7, entonces voy a tener un resultado total de 144.4 mil equivalentes por litro. Eso digamos que fue el análisis que yo hice. Perfecto, Juan David. ¿Alguien tiene alguna sugerencia a lo que hizo Juan David? Entonces, Juan David, el único problema que tuviste es que tú asumiste que el paciente tiene 128 de sodio y le agregas todo eso. Pero si tú miras el enunciado, el escenario es al revés. El paciente ahorita tiene 128 de sodio y en las últimas 24 horas ha orinado 800 y ha ganado 2.5 litros. Entonces, ese ejercicio que hiciste debiste haberlo hecho hacia atrás para saber hace 24 horas cuánto tenía el paciente de sodio. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 Hacia sí. adelante, no hacia atrás. Exacto. Sí, tienes razón. Pero Ya pues, entendí. así es que se hacen los balances de tonicidad y el ejercicio así es que se ejecuta. Pero en este escenario era al revés, que había que hacer el balance de la tonicidad hacia atrás. Yo les sugiero, y de verdad que es algo que el doctor Perdomo y el doctor Maya insisten desde hace mucho tiempo, y es aprender a hacer balances de tonicidad. Miren que no es difícil de hacer. Cualquier pregunta le pueden preguntar a Juan David, que lo sabe hacer bien, el profe Perdomo, yo con mucho gusto, porque realmente aporta mucho a una cosa que nos pasa mucho en cuidado intensivo, y es una cosa es el algoritmo como se está manejando y otra cosa es el impacto de lo que estamos haciendo o lo que alguien hizo y que ustedes tienen que pararse a analizar en ese momento al paciente. Bueno, muy bien. En aras del tiempo creo que vamos a dejar por aquí. Felicitaciones nuevamente por la participación. Creo que fue una buena mezcla haberles escondido parte de los resultados para que tuvieran que pensar en vivo en algunos ajustes. Creo que hicieron bien el ejercicio y creo que quedó claro. Insisto, sigan pensando etiología, etiología, etiología y hagan balances de tonicidad, que es una buena aproximación al manejo real de los pacientes en un sitio donde hay grandes zonas de fuentes de entrada y salida de líquidos. Entonces, nada, nos vemos en 8 días para hipernatremia.